Quiero hablarte de algo incómodo, pero es muy necesario. Quiero hablarte hoy del suicidio. Sí, esta palabra incomoda, porque sé que nos duele y también nos asusta. Pero sabes, hoy no te lo quiero hablar desde mi postura como psicóloga. Hoy quiero hablarlo desde mi propia historia de vida. ¿Y por qué me atrevo a esto, aunque es muy incómodo para mí? Porque hablar de esto también salva vidas. Porque ponerle voz a esto que muchos callamos no es promover el suicidio, es prevenirlo. Conocer el camino adecuado para poder salir de ese dolor y no llegar a tomar esa decisión. Cuando yo estaba en la universidad, mientras estudiaba mi primera carrera, ingeniería, llegué a planificar mi muerte. No sabía nada de psicología, mucho menos de salud mental, ni de cómo funcionaba mi mente. Yo pensaba que esta sensación de ya no querer vivir era por una ruptura amorosa, sí, por haber terminado de una relación, pero en realidad era todo lo que cargaba desde niña. Y todo esto lo había callado. Crecí con experiencias difíciles que me marcaron mucho, me dejaron cicatrices. Viví violencia sexual y lo vuelvo a decir. Estas palabras duelen e incomodan escuchar, pero sí, viví de abuso sexual. Lo viví en mi adolescencia, pero también en mi adultez por dos personas diferentes. El que hoy le ponga voz y lo pueda reconocer, sé que ayudará a más personas para que podamos parar esto, para que dejemos de sufrir. Pero no fue lo único que viví. También llegué a tener esos tratos dolorosos de quienes debían cuidarme, porque al tener papás separados, mi madre, para poder ir a trabajar, tuvo que contratar a alguien para que mi hermana y yo fuéramos cuidadas. Y esta persona, que es la que contrata a mi madre, también era una madre de familia. Ella siempre pensó que no podíamos ser cuidadas mejor que con una mamá, que esa madre de familia sería quien nos daría cuidado y protección, pero no fue así. Lo que recibimos mi hermana y yo fue mucho maltrato y abuso, por años. No fueron meses, fueron años de abuso desde nuestra infancia. Pero no fue lo único que viví. También viví estas burlas y humillaciones por mis compañeros de primaria. Todo eso se acumuló en silencio. Y cuando llegó esa ruptura de pareja, explotó como si fuera la gota que derramó el vaso. Con el tiempo entendí que lo que vivía era un ciclo que muchas personas atraviesan. Primero, la ideación. Esos pensamientos de ya no quiero vivir. Esa sensación de vacío que solo quien la experimenta puede sentir, que es realmente dolorosa. El segundo paso es la planificación. Cuando esos pensamientos se convierten en un plan. Cuando te haces esas preguntas. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Y la última parte de este ciclo es la ejecución. Esta a mí me duele mucho, porque sé que si le hubiéramos puesto voz a ese dolor, no hubiéramos llegado a este punto. La ejecución es cuando se pasa a la acción. En mi historia, estuve a nada de llegar a este último paso. Lo que me salvó a mí es que en ese momento llegó mi red de apoyo. No fue porque le puse voz, no fue porque me atreviera a hablar de lo que me estaba doliendo. En esta historia, en este gran dolor, descubrí que en realidad no quería morir. Lo que quería era dejar de sufrir. Mi historia me llevó a comprender algo más. Yo tengo un apego desorganizado con fluctuación hacia la evitación. Pero esto no es una etiqueta, solamente es la estructura con la que yo aprendí a sobrevivir desde mi infancia. ¿Pero qué significa esto? Pues bueno, que de niña
Aprendí a callar lo que sentía, a desconectarme para sobrevivir. Mi mente guardó esa impronta, buscar amor y al mismo tiempo temerlo. Por eso, cuando llegaban las crisis, mi cerebro volvía a ese camino automático de vacío y de mucha desesperanza. Aunque ya no vivía aquellas circunstancias, mi cerebro me hacía creer que lo estaba volviendo a vivir. Ese apego fue el origen de muchas de mis emociones confusas, de esos pensamientos caóticos, de la sensación de no poder más. Pero también fue el punto de partida para comprender que no era mi esencia, no era una etiqueta, no me estaba condenando a repetir esa historia. Más bien, era un patrón aprendido. Aquí entra la resiliencia. Lo que me pasó, sí, me dolió, y me dolió mucho, pero también me fortaleció. La logoterapia de Viktor Frankl nos recuerda que cuando no podemos cambiar un sufrimiento, siempre podemos buscarle un sentido. Yo no puedo cambiar lo que viví en la infancia y en mi juventud, pero puedo elegir transformar ese dolor en un don. La capacidad de acompañar a otros, sí, desde la empatía y la verdad, comprendiendo su dolor. Y justamente ahí es cuando estudié psicología. Hoy quiero darte herramientas. No solamente es contarte mi historia de vida. Hoy lo que yo quiero compartir contigo es la manera de cómo podemos prevenir esto. Si tú estás viviendo un dolor muy grande, por favor, háblalo. Hablar de lo que duele no te hace débil. Hablarlo nos libera. También puedes hacer un mapa de apoyos. Sí, escribe cuáles son los nombres de las personas en las que tú confías, las líneas de emergencia, los lugares seguros. Empieza a buscar ayuda profesional. Pero también haz esta práctica. A mí me ayuda mucho. Y es, escribe lo que piensas. Sí, escribe todos esos pensamientos que se forman como una nube negra. Pero también, después, escribe lo que realmente estás viviendo. Porque nosotros desde la distorsión podemos llegar a pensar que esos pensamientos son una realidad, pero no es así. Más bien, es la manera en la que hemos aprendido a interpretar el mundo, con ese vacío, con esa sensación y pensamientos de no poder lograr ninguna cosa, de no ser merecedores de amor, de no lograr aquello que nos proponemos. Pero eso no es cierto. Eso solamente habla de nuestra historia, de nuestros miedos. Lo que hoy es una realidad es lo que hoy tú decides hacer con eso que te dolió tanto, porque tú tienes el control de tus conductas. No podemos controlar lo que sentimos ni lo que pensamos, pero sí lo que hacemos con ello. Y si tú conoces a una persona que quizá está pasando por un dolor muy grande, por favor considera estas señales de alerta. Si observas que comienza a aislarse, que comparte frases de desesperanza, cambios bruscos de ánimo o un descuido personal, por favor, hazle la pregunta más incómoda. ¿Has pensado que no quieres seguir viviendo? Sé que esta pregunta no es fácil de decir, pero recuerda que si le ponemos nombre, si le ponemos voz a eso que se siente, es la única manera de abrir la puerta para el camino del bienestar. Y cuando hagas esta pregunta, escucha sin juzgar. A veces la escucha salva más que cualquier consejo, porque la persona no te va a pedir un consejo. La persona lo que necesita es un espacio de contención, un espacio donde no va a ser juzgado y donde no se va a minorizar esa sensación de vacío que está presentando. Hoy, aún en momentos de angustia, quiero confesarte que sigue apareciendo en mí esta sensación de vacío. Y sí,
En ocasiones también aparecen en mí estos pensamientos que me dicen que ya no quiero seguir viviendo. Pero la diferencia es que ahora sé que no es mi destino. Es solo un camino neuronal aprendido. Es solo mi cerebro recorriendo esos pensamientos y sensaciones que en su momento me ayudaron a sobrevivir. Pero hoy no son mi realidad. No puedo controlar el pensamiento y no puedo controlar quizá tampoco esa emoción, pero sí puedo controlar lo que hago. Hoy sé y me permito ver mi realidad. Hoy sé que no quiero dejar de vivir. Quédate con esto. No quería morir. Lo que quería era dejar de sufrir y descubrir que sí es posible sanar, pedir ayuda y construir un camino diferente. Porque esto es posible y estoy segura que tú también no quieres morir. Lo que quieres es dejar de sufrir y esto es posible. Porque tu cuerpo, tu mente, lo que necesita es abrirse a la posibilidad de sanar, pedir ayuda y construir ese camino diferente a tu historia. Sí, ese camino, tú mereces vivirlo. Si hoy sientes ese dolor, no lo vivas en silencio. Habla, te ayuda, busca acompañamiento profesional. Y si acompañas a alguien en este proceso, recuerda por favor, la incomodidad de preguntar sí puede salvar una vida. No lo calles tú tampoco. Porque en charlas incómodas creemos que lo que no se habla nos enferma y que la incomodidad de hablarlo es la que nos libera. La incomodidad de enfrentar tu dolor hoy vale más que el silencio que te está matando.